Bienvenidos a Sentir para Nutrir, el espacio donde vamos a hablar de cómo conectar con tu cuerpo, nutrirte desde un lugar de amor, de respeto y transformar tu relación con la comida y el peso. Soy Milena, mentora en alimentación consciente, coach en cambio de hábitos y hoy te quiero hablar de lo que es sentir para nutrir y de esto de qué es conectar con el cuerpo. Bueno, te voy a pasar a contar mi historia porque todo lo que yo vivo, experimento, es lo que enseño, ¿sí? A mí me funciona y a las personas que trabajan conmigo también. Así que vos lo tomás, lo dejás, lo aplicás, pero como siempre decimos, no me creas, sino que probalo y adaptalo a tu propia experiencia. Durante mucho tiempo, durante mi infancia, adolescencia, yo hice ballet, danzas clásicas, me encantaba, amaba, disfrutaba tomar las clases. Durante toda la primaria, claro, iba a la escuela de danzas y en la secundaria ya decidí formarme como docente. Yo quería ser bailarina, o por lo menos eso es lo que pensaba hasta ese momento. Hasta que en el último año en el que yo me estaba por recibir, empecé a darme cuenta que la rutina que llevaba no era ya compatible con mi vida. Yo no me sentía cómoda. ¿Por qué? Te paso a contar. Yo iba a la mañana al colegio hasta la 1 de la tarde, de ahí tenía que tomar una hora de colectivo para llegar a la escuela de danzas. La escuela de danzas era de 2 a 8 de la noche, era una formación, entonces tenía materias como ballet, danzas españolas, folclore, historia de la danza, idioma, historia del arte, o sea que era un segundo colegio. ¿Y qué me pasaba? Que la verdad que no tenía goce y disfrute ya era muy agotador. Prácticamente con mis amigas no me juntaba a hacer las tareas para el otro día porque no tenía tiempo. Tenía una hora para comer entre un colegio y la escuela de danzas y me acuerdo que mi mamá me llevaba a una vianda y yo iba comiendo en el colectivo en esa hora de viaje y después de 2 a 8 de la noche no tenía tiempo para comer, pasaba de una clase a otra. La realidad es que comía a las apuradas, atragantada. Generalmente lo que consumía en ese momento era un sanguchito, porque era lo más fácil y porque mi mamá también hacía un esfuerzo enorme entre buscarme de un lugar, llevarme al otro, para que tome el colectivo. Y me daba cuenta que tenía mucho estrés, cada vez subía más de peso, me molestaba estar tan gorda, tenía 10 kilos de más. Imagínense una bailarina excedida de peso. Imagínense. Y a su vez luchaba internamente conmigo porque trataba de hacer dietas estrictas al punto de que durante un año estuve tratando de recuperar mi tránsito intestinal porque me sometí a una dieta keto muy estricta y eso me llevó a darme cuenta también que mis intestinos no funcionan únicamente con proteínas, que en mi día a día no pueden faltar frutas y verduras, fibra, agua, porque si no de verdad mis intestinos no funcionan. Eso fue un proceso de autoconocimiento muy profundo que me llevó un año, imagínense. Pero amén de eso, de verdad, no bajaba de peso. Hacía dietas, me privaba de comer, tenía mucho estrés, me atragantaba, comía rápido, llegaba el fin de semana y no les miento, quería comerme todo, todo porque era el momento en donde lograba relajarme, pero aún así sentía tanta ansiedad por todo lo que me venía privando durante la semana que de verdad terminaba en atracones el fin de semana. Y el lunes volvía a arrancar otra vez la dieta. Y toda esta lucha interna, a toda esta lucha interna se sumaba que también tenía que aguantar los comentarios de mis profesores, que estás gordita, que un bailarín nunca te va a poder levantar, que una bailarina gordita no queda bien en el escenario, mírate la cola, las piernas, wow. Imagínense todo lo que tenía que soportar, la frustración que sentía por el no poder avanzar, hasta que llegó un momento, como les digo, en el último año, ya por recibirme, en donde me di cuenta o por lo menos mi cuerpo me empezó a manifestar de que esta rutina que yo llevaba ya no me generaba goce y disfrute.
ya generaba mucho estrés en mí. Y empezó a pasarme que yo sentía esto, pero mi mente me decía, ¿cómo vas a abandonar, Milena? Desde los 6 años que haces ballet, te queda un año terminar. ¿Qué van a decir tus padres? Por más que mis padres no decían nada, ellos ni opinaban. El mensaje de ellos era, haz lo que te haga feliz. Pero yo, siempre tan constante, disciplinada, estructurada, sentía que me iba a fallar a mí y que iba a fallar a mis padres. Entonces mi mente decía una cosa y mi cuerpo decía otra. Ya no soportaba. ¿Y cómo empezó a hablar mi cuerpo y a manifestarme? La incomodidad a través de dolores. Dolores que en los músculos, en las piernas, que no me permitían hacer las clases. Y encima, el médico me decía, Mile, no tenés nada. A nivel orgánico, una tomografía, una radiografía no muestra nada. No sé dónde está tu dolor. Fue un año bastante duro para mí. Lloraba mientras hacía las clases porque era un tire y afloje entre lo que mi mente decía y lo que mi cuerpo quería. No me permitía dar ese cambio, no me permitía abandonar. La verdad que yo hacía la clase llorando, no les miento. Llorando por la angustia de no poder decidir, por el dolor que sentía en el cuerpo. Y fue un proceso de mucho aprendizaje. Si bien fue un proceso de mucho dolor, hoy lo miro como un gran cambio, una evolución y lo tenía que pasar. Un día dejé, por supuesto, dije no voy más. Así sea que mi mente decía otra cosa, le dije cállate, basta, no voy más. Dejé danza. No se imaginan el alivio que yo sentí, el alivio que sintió mi cuerpo. Y fue ahí donde yo empecé este proceso de conocerme, de conectar con mi cuerpo, de empezar a ver qué es lo que quería realmente y cómo me hablaba, porque el cuerpo habla constantemente. Todo el tiempo nos da señales, pero de verdad no estamos acostumbrados a escucharlo. Cuando tenés un dolor de panza, ¿qué hacemos? Nos tomamos una buscapina y listo, suficiente. Estás con ataque al hígado y decís, ay, bueno, me tomo esta pastilla que se me pasa el estado nauseoso y sigo comiendo. Pero pará, si tu cuerpo te está pidiendo que lo escuches. El cuerpo habla silenciosamente hasta que un día lo manifiesta de una forma que no nos gusta, un dolor, un síntoma, una enfermedad. Entonces, cuando yo empecé a entender esto en mi cuerpo, empecé a conectar con mis señales de hambre, saciedad, a escuchar mis emociones, me di cuenta que el proceso de descenso de peso empezó a fluir naturalmente en mí. Empecé a bajar esos 10 kilos, nunca más los recuperé. Ya pasaron 18 años de aquella situación y yo mantengo el mismo peso. Y eso que fui mamá, tuve 2 embarazos, recuperé mi peso rapidísimo. ¿Y saben por qué? Porque estoy profundamente conectada con mi cuerpo, porque sé cómo nutrirlo, qué es lo que me pide, lo atiendo constantemente. Yo no cuento calorías, pese a que soy nutricionista, no cuento calorías, no peso porciones, no estoy pendiente de la comida, uy, ya pasaron 3 horas, tengo que comer. Para nada, me guío por mi cuerpo. Mi cuerpo me dice cuándo tengo que comer y qué tengo que comer. Y miren que ya tengo 36 años, fui avanzando en mi vida, el cuerpo va requiriendo otros nutrientes que capaz que a los 18 no los necesitaba, pero estoy tan conectada con mi cuerpo que sé qué es lo que le tengo que dar. Hice dietas, jamás, nunca más volví a hacer una dieta, nunca más dejé las harinas, nunca más dejé de privarme de comer. Porque de verdad les digo, cuando uno empieza a conectar con el cuerpo, es ahí donde se empieza a producir el cambio, la magia, esto que todo el mundo dice, ¿cómo haces a mantenerte así en ese peso, sintiendo mi cuerpo, conectando con él? Y es ahí donde nace el método Reconectar, que es lo que enseño en todos mis espacios. Nutrimente, que es mi mentoría de acompañamiento, está basada al 100% en el método Reconectar. Yo siempre digo que solo quien se conoce y está en profundo eh, conocimiento de su cuerpo, en profundo contacto con su cuerpo, puede crear hábitos saludables que le permiten mantener un peso saludable en el tiempo, un peso cómodo. Y no te estoy hablando acá del cuerpo de una modelo, te estoy hablando de un peso que a vos te quede cómodo, que te permita vivir la vida
en goce y en disfrute. No podía no contarles esto, parte de mi experiencia, porque esto es lo que me enseñó a mí a vivir la vida en un peso cómodo, a dejar de pensar en la comida, a dejar de buscar comida como medio para solucionar un problema, a dejar de buscar comida como medio de recompensa, porque hoy tuve un día de mucho estrés, de mucha angustia, de mucha frustración. Si te resonó esto que te estoy contando, compartilo con alguien que lo necesite y seguime para no perderte ningún episodio. Voy a estar compartiendo siempre todo lo que voy experimentando en mi vida, te lo voy a compartir. Voy a compartir tips, consejos, ejercicios y si quieres ir más en profundidad, te espero en mi comunidad, en TikTok, en Instagram, en YouTube. Te espero en Nutrimente, que es mi mentoría de acompañamiento. En todos los lugares me vas a encontrar como @Milena Nutrición.